Buenas tardes, queridos oyentes de Radiemos Collado Mediano, RCM, vuestra radio. De nuevo con la voz en un programa especial de Confinados, programa especial dedicado a esta época de crisis del coronavirus, en el cual vamos a intentar aclararos, daros información de toda la sierra y de la comarca noroeste. Con nosotros tenemos nuevamente a nuestra querida compañera Marisa Sánchez, responsable del programa de Economía de Mujer y de toda la parte feminista y de feminismo de RCM. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y a Diego Rodríguez. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Politólogo. Hola, muy buenas. Colaborador habitual de RCM y responsable de la parte técnica de esta vuestra radio. Hoy como invitado... Muy buenas tardes, vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como invitado especial tenemos a Eduardo Fernández Rubiño. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Eduardo es diputado de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, senador por Más Madrid y responsable de todo el tema de educación y universidad. ¿No es así, Eduardo? Bueno, en la Asamblea de Madrid ahora mismo no. Lo llevé en la legislatura pasada, llevaba universidad y estaba en la Comisión de Educación. Ahora mismo, pues como estoy en el Senado y en el Senado somos muy pocos, pues básicamente tengo que tocar prácticamente todos los temas. Entonces, digamos que mi perfil se ha diversificado bastante. Y luego yo lo que sí que estoy haciendo, lo que sí que me dedico muy específicamente es al tema LGTB. Ah, correcto. Muy bien. Bueno, pregunta imprescindible. Recuerdo a nuestros oyentes que hoy esta grabación se está haciendo el día 21 de mayo. A las 5 de la tarde, más o menos, estamos empezando a hacer la grabación. Hasta esta fecha, Eduardo, ¿cómo has llevado el tema del confinamiento? Bueno, pues pues supongo un poco como todo el mundo. Ha sido largo. Yo creo que nadie se pensaba... Bueno, yo era de los que no me creía el día anterior que esto iba a pasar, ni iba a pasar tanto tiempo y desde luego... la primera semana con mucha sorpresa, pero conforme han ido pasando las semanas, pues cada vez más cuesta arriba. Es cierto que ahora ya, una vez hemos entrado en la desescalada, pues vas teniendo esta especie de sensación de que cada día es un poco, hay algún alivio nuevo, de repente abren una tienda nueva que estaba cerrada, de repente puedes hacer un paseo, puedes empezar a hacer poco a poco cosas y digamos que eso va generando un cierto alivio, ¿no? Y yo creo que lo estamos agradeciendo poco a poco, claro. Y hoy, pues, más aún, porque pasamos a la fase 1. ¿Y el teletrabajo qué tal lo has llevado? Porque Más Madrid no ha dejado de trabajar, evidentemente. Pues yo mal. O sea, por un lado bien, porque el teletrabajo pues es algo que ha estado muy presente en mi día a día desde hace mucho tiempo, porque al fin y al cabo yo me dedicaba a redes sociales, trabajé mucho en el ámbito de las redes sociales y después, pues como diputado y en la política en general, creo que es una cosa que se presta mucho a estar permanentemente entrando en tu casa, ¿no? Por el móvil, por internet, y al final es una cosa que no para nunca y que de alguna manera pues hace que el teletrabajo ya estuviera bastante integrado en mi día a día. Lo que me ha molestado es no poder ir a un sitio físico a trabajar, o sea, el que sea tan forzoso, el que no puedas, porque si ya es difícil hacer fronteras entre lo privado y, o sea, entre lo laboral y la vida familiar, pues si encima estás teletrabajando es que directamente eso explota por los aires, porque estás todo el día básicamente sin posibilidad de diferenciar actividades y a qué estás dedicando tu tiempo. Y al final se acaba mezclando todo con todo y a mí eso, que me ha costado mucho aprender a compartimentar un poco mi vida, pues la verdad es que me hace un roto importante. Sí, bueno, imagino de todas maneras que el teletrabajo a partir de ahora es algo también que posiblemente, igual que el virus, ha llegado para quedarse en España, cosa que en otros países ya está más desarrollado. ¿No crees? Seguramente sí, y habrá que pensar muy bien lo que significa, porque, bueno, también hace poco estábamos en la tendencia un poco de intentar ponerle puertas al campo en ese sentido, ¿no? Porque se había justo aprobado la necesidad de fichar, había toda una reflexión sobre cómo
esta nueva forma de trabajar muy ligada a Internet, a los smartphones y a todo, también es una cosa que atenta un poco contra la conciliación en muchos casos, ¿no? Y yo creo que está bien que flexibilicemos y aprendamos a hacer trabajo, sobre todo en estas circunstancias y por lo que pueda pasar en el futuro, que quizás pueda haber rebrotes, pueda haber otras situaciones similares, pero ojo con que esto no acabe vulnerando derechos laborales, con que no acabe provocando situaciones de vulneración de la conciliación familiar que acaban afectando a nuestra gestión del ocio, pero también a nuestra gestión de los cuidados, que al final yo creo que es un aspecto muy importante, ¿no? Correcto. A ver, fase 1, pregunta ineludible. Esta mañana el portavoz de Mar Madrid, tu compañero Perpinyà, ha hecho una declaración al respecto y ha dado dos palabras, alegría y cautela, como base. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, yo creo que todos nos alegramos de pasar de fase y además creo que en algún momento tenía que ocurrir, porque es verdad que no podemos seguir eternamente confinados. Lo que pasa es que es verdad que estas semanas han sido agónicas porque hemos tenido una gestión que ha impedido que esto sucediera cuando tenía que suceder y sobre todo que haya sucedido en las mejores condiciones posibles. O sea, creo que ha habido comunidades que en una situación similar han hecho todo lo debido para ir bien, aparte que nosotros teníamos unas condiciones especialmente graves que había que cuidar, pero claro, es que en Madrid el problema que hay es del deterioro estructural que ha sufrido la sanidad, la atención primaria, en general el número de camas disponibles, todos esos recursos, que es una cosa que no solucionas de la noche a la mañana. Tú puedes, ante una situación de urgencia y de pandemia y de gravedad, tomar decisiones drásticas y en el momento, pero eso no va a solucionar nunca lo que no has hecho en 25 años o el deterioro que ha sufrido un sistema público sanitario durante 25 años. Entonces, eso en general creo que a Madrid le ha dificultado mucho las cosas, pero es que además tampoco se han hecho determinadas cosas que nosotros hemos reclamado. Nosotros hemos reclamado que había que hacer un ejército de rastreadores, o sea, tenemos que poner toda la carne en el asador para asegurar que ahora que entramos en fase 1, cuando ya por fin es una realidad, lo hacemos con la seguridad de que esto no va a poner en riesgo todo el trabajo que hemos hecho previamente y para eso hay que hacer un seguimiento muy cercano de los nuevos casos y estar muy, muy, muy cerca de la única manera que tenemos, que es poniendo esos rastreadores a funcionar inmediatamente. Muy bien, como bien has comentado antes, parte de tus funciones, o quizás una de las principales, es el tema LGTBI dentro de Mar Madrid y dentro de la Asamblea. Doy paso a Marisa, nuestra compañera Marisa, que sobre ese tema te va a hacer algunas preguntas sobre todo el tema confinamiento. Marisa, por favor. Bueno, pues una de las preguntas que quería hacerle era sobre el tema de mujer y sobre el tema del colectivo LGTBI. Lo que yo vengo pensando desde hace tiempo es que quizá por la desigualdad, quizá por muchas cosas, ambos colectivos tienen muchas cosas en común. A nivel de desigualdades, a nivel de prejuicios, a nivel de un montón de cosas. Y a nivel de violencia sistémica tanto sobre gays, lesbianas, trans, etcétera, y sobre las mujeres. Entonces, el confinamiento, pues quizá haya sido para los dos colectivos, para estos grupos de personas, una doble pandemia, quizá. Porque no solamente ha existido el confinamiento, sino que también estas personas han tenido que convivir con su maltratador, tanto mujeres como niños, como personas LGTBI, que han tenido incluso, que hablábamos del tema rural, que no es lo mismo la ciudad que el campo, han tenido que regresar muchos universitarios y muchos chavales y chavalas a sus respectivos hogares porque no tenían otra salida, y estas personas sabían que en esos hogares, en sus propios padres, tienen un problema de fobia hacia lo que son, con lo cual esa situación también tiene que ser como para hacérselo pensar, es como hacer denuncias por violencia
en el medio rural. Es mucho más complicado. Es mucho más complicado por las distancias, es mucho más complicado porque, quieras que no, estás ahí en un momento en que te conoce todo el mundo y en que casi es difícil hacer una denuncia. Pero bueno, la pregunta es, ¿tú crees que ante todo esto vamos a poder salir de otra manera y que la nueva realidad, esta que nos están constantemente nombrando, no va a ser un poco más de lo mismo, o bien que vayamos a estar en un momento de regresión, quizá, de derechos? Pues va a depender mucho. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con esa raíz común que al final tiene la lucha feminista y la lucha por los derechos LGTBI. Yo creo que es que bueno, pues el conjunto, el sistema de opresión, como lo quieras llamar, que afecta tanto a las personas LGTBI como a las mujeres, pues es el mismo. Al final es una serie de normas culturales que que por un lado imponen pues una serie de normas de conducta y, entre otras cosas, pues discriminan a las mujeres y discriminan a las personas LGTBI, ¿no? Y creo que precisamente por eso es tan importante que hagamos un discurso como el tuyo, Marisa, que junta ambas perspectivas. Evidentemente, cada lucha tiene sus particularidades y sus especificidades y es muy importante que haya autonomía para que todo el mundo se sienta reflejado. Dentro del colectivo LGTBI, de hecho, hay tantas realidades que también tienen que ser atendidas porque, bueno, pues muchas veces se dice que las personas gays de alguna manera están eclipsando de una manera muy injusta a las mujeres lesbianas, a las personas trans, a las personas bisexuales, que muchas veces tienen una gran invisibilidad. Y al final son realidades muy distintas que cada una tiene su autonomía, pero lo importante es que entendamos que hay una raíz común y que hagamos planteamientos que mantengan esa unidad de horizonte, ¿no? Porque al final, si no, nos acabamos enredando también muchas veces en debates que acaban fracturando a partes o nos enfrentan a los unos contra los otros y creo que perdemos de vista que quienes están enfrente son esos que nos quieren hacer retroceder, como tú bien dices, y quienes están amenazando y quienes todos los días ponen en riesgo los derechos y los avances que muchos o pocos, en algunos ámbitos más largos, en otros más pequeños, pero que hemos conseguido entre todos y todas durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, desde luego el confinamiento, yo recuerdo, he puesto muchos ejemplos en la asamblea algunas veces, ¿no? De chavales que sufren situaciones de violencia en sus casas porque sus padres les rechazan. Yo, vamos, que conozco varios casos de cerca y desde luego que esta situación agrava con muchísimo eso. Y qué decir de una mujer que a lo mejor está de repente encerrada 60 días en casa o 70 días en casa con un marido que es un maltratador y que además ahora, como está en el sofá amargado, en lugar de de salir a la calle todos los días, pues incluso puede estar aún más agresivo, ¿no? En una situación en la que además es mucho más complicado comunicarse con el exterior y pedir ayuda y encontrar una fórmula de escapar de esa situación. Así que nosotros, de hecho, hemos hecho varios paquetes de medidas, uno que lo presentamos en la Asamblea de Madrid hace pocas semanas, que incluía, entre otras cosas, la petición de que se hiciera una mesa con el Gobierno para tratar específicamente este asunto, y en el Congreso Íñigo también lo ha llevado como una de las medidas que hemos planteado durante toda la situación de confinamiento. Yo creo que es uno de los temas que a veces ha pasado desapercibido en mitad de toda la crisis sanitaria, pero que desde luego que estaba afectando muchísimo. Además, estamos viendo que este movimiento de las cacerolas, que yo, bueno, que aparte de lo que podamos opinar todos, ¿no? Cuando vemos que quien protesta es un señor que va en un descapotable llevado por su chofer, ¿no? Y al final vemos que el perfil de gente que está haciendo estas protestas pues es llamativo, que es una gente que no salió para pelear contra los recortes en sanidad, no salió para pelear contra ninguna de las situaciones que ha vivido nuestro país y que, sin embargo, ahora
están muy enfadados porque tenemos que alargar un poco el confinamiento, ¿no? Pero no me quería centrar en eso, sino en que estas personas han protagonizado ya varios episodios de homofobia callejera en este poquito tiempo que llevan esas protestas, que a mí me parecen muy preocupantes. El otro día salió un chico con una bandera LGTBI anudada al cuello y ellos interpretaron que que se había puesto la bandera para confrontar con ellos, cuando en realidad es porque era el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Violencia por LGTBI-fobia, contra la LGTBI-fobia, porque fue el día en el que se quitó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad hace 30 años. Y este chico llevaba esa bandera por eso. Bueno, pues se lo tomaron como si fuera una especie de enfrentamiento, le llamaron maricón, tuvieron que salir vecinos a defenderle. Y bueno, eso al final demuestra que la gente que está detrás de estas protestas pues no es otra que esa extrema derecha que estamos viendo crecer, que está amenazando no solamente en España, sino en muchísimos países, tanto los derechos de las mujeres como los derechos de las personas LGTBI, como otras muchas cosas que forman parte de nuestra democracia, ¿no? Y yo creo que es como a tener muy en cuenta, es algo a pensar mucho y ante lo que tenemos que ofrecer una respuesta ciudadana, yo creo. Eduardo, perdona, ¿habéis hecho algún estudio, habéis tenido alguna referencia durante el tiempo de este periodo de confinamiento sobre la situación que se ha generado, denuncias, número de denuncias del tema de malos tratos, tanto LGTBI como a nivel de mujer, no solo en Madrid capital, sino incluso en la comunidad en general? Pues es difícil, yo no sé si alguien tiene esos datos disponibles. Nosotros los hemos solicitado, no sabemos cuándo los tendremos efectivos, pero desde luego hay que hacer un análisis, va a ser interesante. Ahí los observatorios, el Observatorio contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es una entidad que funciona muy bien y que todos los años hace un informe, pues este año tendrá que reflejar en ese informe qué es lo que ha sucedido en esta situación tan excepcional y tan extraña, porque igual que, claro, estas situaciones que se habrán dado, claro, por un lado habrá sucedido esto, pero por otro lado, pues claro, todas las agresiones callejeras probablemente, a excepción de estos episodios que yo digo, pues habrán desaparecido, porque la gente ha estado en sus casas y es una de las mayores fuentes, ¿no?, de agresiones. Normalmente las agresiones por LGTBI-fobia se dan en las calles. Y con respecto a la violencia machista, lo mismo digo, la verdad es que yo no tengo los datos todavía, pero me consta que hay compañeras tanto en la Asamblea como en Más Madrid en general que están detrás del tema. Y sobre todo yo creo que ahora lo que se trataba era de ofrecer recursos, respuestas sencillas y rápidas para que quien tuviera que pedir ayuda la pidiera, ¿no? Y lo que toca hacer después es un análisis, claro. Ante esto, bueno, yo tengo datos más o menos del 0,16 que ha aumentado en un 47% las llamadas de mujeres y luego en un 50% en los menores en la Fundación ANAR. Eso te da un poquito de visión, pero no te da todo el conjunto de lo que está pasando, pero algo está pasando. Claro. No sé qué se podría hacer ante todo esto, porque tanto en una cosa como en la otra, yo veo, por ejemplo, que se ha hecho, que lo habrás visto, una guía sí, en la que dice que el coronavirus no te meta en el armario. Sí. Que está elaborada por el Ministerio de Igualdad y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí ya lo de que el coronavirus no te meta en el armario ya me resulta un poco feo. No me gusta la frase. Parece ser que se llama el proyecto Abriendo Puertas y tú sabes que es para dar visibilidad a las necesidades del colectivo LGTBI. Para ver cómo lo que tú has dicho, para ver cómo se han agravado las situaciones, los delitos de odio. Parece ser que han aumentado el ciberacoso al colectivo LGTBI de una forma importante.
Y hay otro, y bueno, es una guía que no sé si la habrás visto, pero vamos, a mí me choca una cosa y la verdad es que me choca porque me parece que esto ya es un estigma. O sea, habla sobre las ayudas e información sobre atención sanitaria. Entonces nombra al VIH. No, Pues sí. eso es es agua pasada ya. O sea, no se puede, se ve, afecta a todos los grupos. O sea, ahora se acuerdan del VIH, pero es que nos remontamos a unos tiempos que yo los he vivido y fueron muy, muy jorobados. El tema de, Sí. no era VIH, era SIDA. Sí, sí. Pero claro, el especificar VIH me parece un poco estigmatizante. O sea, que debería de desaparecer incluso de la... No desaparecer, pero no ponerlo ahí con un foco que llama la atención. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues sí, lo entiendo. No sé, no he leído esa parte específica, pero sí que, bueno, una cosa que nos ha llamado mucho la atención en este confinamiento es que hay mucha gente que está haciendo cada vez más la comparación entre el VIH y el coronavirus, cosa que yo creo que es absolutamente desacertada y que está siendo muy criticado. Lo ha hecho Ana Rosa en un programa de televisión, lo ha hecho Iberdrola en una campaña en el que comparaba las mascarillas con los preservativos y entonces decía póntela, pónsela, como haciendo ese símil. Y lo hizo una periodista también en un programa de máxima audiencia y al final son dos fenómenos que no tienen absolutamente nada que ver y que se han comparado y lo que se ha conseguido es simplemente perpetuar el estigma cuando en realidad el VIH es una enfermedad, o sea, es un virus que no tiene absolutamente nada que ver con el coronavirus porque, para empezar, no es contagioso, se considera transmisible, pero no contagioso en la medida en que no existe la vía aérea. Es imposible infectarte de VIH de la misma manera que ocurre con el coronavirus, de tal manera que eso tiene que quedar meridianamente claro y no conviene en absoluto mezclarlo. Con lo que tú hacías referencia, es verdad que, por ejemplo, nosotros el otro día tuvimos una reunión, Emilio Delgado y yo, con entidades, con la coordinadora del tercer sector, que agrupa muchísimas pequeñas entidades que en la Comunidad de Madrid hacen una labor fundamental y cubren un montón de ámbitos, pues desde temas de violencia machista hasta trabajo social, comedores sociales. Hay un universo de pequeñas entidades ONGs que hacen una labor imprescindible y que llegan ahí donde la administración no llega, porque eso es muy importante y muchas veces tirando de mucho esfuerzo voluntario, de mucho de mucho empeño y de pocos recursos por parte de la Comunidad de Madrid, pero que sin embargo están cubriendo áreas absolutamente fundamentales. Y una de las cosas que nos decían es que se encuentran todas a la intemperie en este momento, que no se les ha facilitado, no se les ha dado, no se les ha asegurado la financiación en este momento tan difícil y entonces están todas al borde de la quiebra, amenazando con romper todo el ecosistema del tejido social que tenemos en la Comunidad de Madrid. Hay otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, donde directamente al principio del confinamiento se sacó una orden expresa para cuidar a estas entidades y garantizar, primero, que pudieran hacer su trabajo, garantizando que el trabajo se consideraba esencial y, segundo, dándoles recursos suficientes como para que pudieran seguir funcionando con normalidad, porque son más necesarias ahora que nunca. Pues en concreto entre las entidades hay unas que se dedican a VIH y estas entidades decían que había una situación bastante crítica en este momento porque mucha gente había seguido practicando, por ejemplo, chemsex a pesar de las restricciones y que había muchas personas que estaban siguiendo tratamientos de retrovirales por VIH que por la saturación hospitalaria habían dejado de poder adquirir sus medicamentos, con lo cual eso es una cosa totalmente terrible, ¿no? Porque les han dejado con el tratamiento interrumpido, que hay toda la gente que se ha podido infectar durante esta pandemia, pues no sabemos porque no se han dejado de hacer pruebas porque estas entidades están cerradas, ¿no? Entonces, estas son el tipo de consecuencias que pueden estar sucediendo durante la pandemia en un montón de ámbitos y que permanecen invisibles porque nos hemos centrado exclusivamente en la dimensión relacionada con el coronavirus,
pero hay un montón de efectos sociales en cadena que se están produciendo que son tremendamente graves. Y con el VIH, Madrid sigue siendo una de la comunidad de España que más infecciones tiene al año. Seguimos teniendo unos niveles bastante alarmantes y estamos muy lejos de otros países que han puesto medidas como la profilaxis preexposición, que han hecho han seguido a rajatabla la estrategia de ONU-SIDA, que se llama 90-90-90, y que ha conseguido dejar el VIH en una situación muy controlada, ¿no? Desgraciadamente en España estamos todavía muy lejos de alcanzar eso y nos tememos, por lo que nos han dicho las entidades, que actualmente con la crisis del coronavirus esto se ha podido agravar. Muy bien, Diego, a ver, creo que también tienes ahí una tanda de preguntas. Sí, volviendo un momento a la situación a nivel sanitario que hay en la Comunidad de Madrid. Estamos de acuerdo, Madrid ha pasado a la fase 1, lo hemos conocido esta mañana, pero y teniendo en cuenta las diferentes realidades que hay en nuestro territorio, o sea, no es lo mismo la capital, no es lo mismo las grandes ciudades que están en el cinturón y desde luego no tiene nada que ver con el mundo rural. ¿Cómo pensáis o qué radiografía tenéis vosotros desde Más Madrid en que se encuentran nuestros servicios sanitarios? Bueno, Mónica García ha hecho una labor incansable de denuncia de cuál es la situación, pero no ahora, es que la lleva haciendo desde hace muchos años, incluso antes de, no solamente en la legislatura pasada, sino antes de ser diputada, porque desde la Marea Blanca, no olvidemos que Mónica fue una de las portavoces de aquello, fue precisamente la que logró, junto con sus compañeros y compañeras de toda la Marea Blanca, que Laschetti, que ahora vuelve a ser consejero, dimitiera cuando estaba en pleno proceso de privatización de la sanidad pública. Y creo que claro, que ella ahora está recordando todos los días todo lo que en realidad lleva diciendo durante un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos todos cayendo, yo creo que nosotros siempre le habíamos dado importancia, ¿no? Pero me parece que socialmente se ha cobrado de repente conciencia de que esto era muy, 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 muy grave, de que tener una situación de precariedad en el sistema sanitario cuando vienen mal dadas es absolutamente peligroso y que nos puede conducir a una situación como la que nos hemos encontrado. Y la verdad es que la Comunidad de Madrid, como decía antes, creo que no se puede resolver eso, no se puede resolver lo que no has hecho durante 20 años en apenas un mes o en apenas 2 meses. Creo que la verdad es que la Comunidad de Madrid durante años se dedicó a construir hospitales muy ligados al negocio de la construcción y que quedaban muy bonitos para que Esperanza Aguirre hiciera inauguraciones, pero luego resultaba que esos hospitales estaban vacíos, que las camas no funcionaban y que en muchos casos no han llegado incluso a abrirse algunas plantas, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, además tenemos una situación de falta de personal, hubo un momento en el que parecía que iban a despedir a todo el personal que han contratado expresamente para esta pandemia. Después tuvieron que recular, fue una de las cosas en las que yo creo que han tenido que recular, como tuvieron que recular con lo de Telepizza, como han tenido que recular en muchas cosas que yo creo que formaban parte de ese ejercicio dogmático y un poco fanático de su doctrina neoliberal, y que sin embargo pues en confrontación con la situación ha habido un momento en el que han tenido que echar marcha atrás e intentar ir poniendo parches, pero aún así hables con quien hables, conocedor del sistema sanitario, también pues se puede leer a Javier Padilla, que lo ha explicado con mucha claridad. Seguimos teniendo una situación muy frágil y que solamente se podría resolver si hiciéramos un esfuerzo como región muy específico en la sanidad y reforzáramos la sanidad pública. Íñigo en el Congreso ha llevado una propuesta que yo creo que es muy necesaria y que es a nivel estatal, aunque las competencias más directamente de sanidad estén en Madrid, pero que yo creo que en la comunidad, ¿no? Pero creo que es una propuesta muy necesaria a nivel general.
y sería la de constitucionalizar un suelo de gasto para la sanidad pública. Porque en este país vivimos una reforma de la Constitución para implantar el artículo 135 de la noche a la mañana entre el Partido Popular y el Partido Socialista, básicamente para priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto, incluido, por ejemplo, la sanidad. Entonces, digo yo que si se pudo hacer eso, se podría hacer una reforma que lo que hiciera fuera, Íñigo lo llamaba, constitucionalizar los aplausos, porque es muy bonito que a las 8 se salga a aplaudir, pero lo que no se puede hacer es después, cuando estás aplaudiendo a las 8, luego por la mañana firmar bajas de despidos o seguir recortando la sanidad. Y en ese sentido, lo que deberíamos es garantizar constitucionalmente que somos un país que entiende que el sistema público sanitario es un pilar estratégico, aparte de un derecho fundamental de la ciudadanía, y que por tanto tiene que tener un nivel de financiación. Bueno, pues habría que ver cómo se expresa eso jurídicamente, pero que desde luego pues estuviera garantizada la suficiencia de una forma mucho más expresa que ahora, ¿no? Yo creo que sería un paso muy importante y toda una declaración de intenciones que obligaría además a todos los gobiernos de todos los signos a dedicar a la sanidad un dinero que ahora mismo pues no se dedica. Madrid sigue siendo una de las comunidades, creo que es la segunda comunidad que menos invierte por habitante en sanidad. Y eso no tiene en cuenta que nosotros estamos tirando muchísimo dinero por culpa de las externalizaciones, por culpa de las privatizaciones y por culpa de lo que también Mónica ha denunciado durante muchos años como los hospitales hipoteca, que es al final un modelo que se instauró en la Comunidad de Madrid y que incluso Mónica llevó a Fiscalía, por el cual sencillamente estamos pagando intereses altísimos y el servicio real que acabamos teniendo con los ciudadanos cuando acudimos a la sanidad pues cuesta un precio totalmente desorbitado con respecto a lo que podrían rendir ese mismo dinero si estuvieran directamente en manos públicas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una situación compleja, es una situación que va a requerir un cambio muy profundo y que tendría que hacer alguien que tuviera una voluntad muy firme de cambiar la comunidad. Y yo creo que eso no va a pasar hasta que no haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, porque el Partido Popular es el causante de todo esto, ¿no? Y desgraciadamente esperemos que en estos 3 años no empeoren aún más la situación, por lo menos, pero cambiar y reforzar el sistema yo creo que solamente podremos hacerlo cuando haya un cambio de gobierno. Sí, creo que has apuntado un tema muy importante, es diferenciar claramente gasto a inversión. Claro. Porque cuando hemos estado hablando de que en Comunidad de Madrid no estaba invirtiendo en sanidad, en general en España, con todos los recortes, siempre por parte del gobierno se ha dicho, no, estamos gastando tanto dinero en sanidad, tanto y tal. Claro. Bien, claro, el gasto del dinero en esa sanidad privada o esa sanidad semiprivada que estamos teniendo insuficiente, ¿no es así? Hombre, claro. Es que además esto siempre se dice, ¿no? Ellos inmediatamente contestan, ¿cómo que ha habido recortes? Ahora mismo tenemos un nivel de financiación, pero no pasa solo con sanidad, pasa también con universidad, pasa con un montón con todo lo público, básicamente. Claro, en términos absolutos, uno siempre puede decir que está pagando €1 más que lo que pagaba en 2010, pero es que han pasado 10 años. Es que lo normal en unos presupuestos es que los presupuestos van subiendo porque en general sube los precios de todo, pero además porque lo normal es ir aumentando los recursos, ¿no? La cuestión es que hemos tenido un parón, en el mejor de los casos, si quisiéramos decirlo así, hemos tenido un parón de 10 años, pero es que incluso si ha habido algún aumento, basta compararlo con otras comunidades autónomas y cómo han recuperado lo que habían perdido durante la época de los recortes, y es que Madrid sigue siendo una comunidad que está muy lejos de lo que sería esperable. Y además de que el problema también es que en Madrid, en cuanto empiezas a mirar lo que es gasto por habitante, pues evidentemente salimos muy, muy, muy perjudicados. Y eso no se puede explicar solamente porque evidentemente cuando tienes pocos ciudadanos, pues al final el sistema tiende a salir un poco más caro, ¿no? Porque si tú
si eres un área poco poblada, pues tienes que tener más infraestructura para al final menos ciudadanos, o te sale más caro si divides por los ciudadanos. No se explica solo con eso, se explica con unas políticas que han convertido a Madrid en un laboratorio del neoliberalismo durante muchísimos años y que han seguido una lógica transversal a todos los servicios públicos y que ha ido poco a poco esquilmando. Claro, si miras en educación, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? En educación ocurre que mientras Madrid es una de las que menos invierte por habitante, lo mismo que pasa con sanidad, sin embargo, Madrid es la comunidad en la que más gasto hay de las familias para sostener la educación. ¿Cómo se explica esto? Pues obviamente con el papel que juega la educación concertada en la Comunidad de Madrid, donde se cobran cuotas obligatorias y legales. Porque recordemos que nosotros eso es un copago. Lo que se paga por ir a un colegio concertado, eso es un copago ilegal además, porque la educación de la red pública incluye la concertada en términos formales, es una educación por la que estamos pagando con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Entonces, si estamos pagando colegios concertados, esos colegios concertados, lo dice la ley estatal, no pueden después coger y cobrar un recargo a las familias, pero de hecho lo están haciendo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una educación concertada desbocada, que no ha parado de crecer, que no ha parado de aumentar aulas, que no ha parado de ganar terreno a la pública, que además cobra dinero a las familias que es indebido, o sea, es un dinero que no debería cobrar, que además lo hace con ánimo de lucro, cosa que tampoco está permitida. ¿Y eso en qué redunda? En los bolsillos de los ciudadanos. Porque al final eso es que lo que tendríamos que que estamos invirtiendo menos en educación y lo que no se invierte pues lo pagan los ciudadanos de su bolsillo. Eso al final, ellos que no paran de decir que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pues bueno, lo que ellos han construido es una enorme aspiradora del dinero de los ciudadanos a manos de unos pocos, a manos de unos señores que se lo están llevando crudo, tanto en el terreno de la educación como en el terreno de la sanidad. Ha ocurrido durante muchísimos años, donde tenían empresas que han hecho suculentos negocios, en las que además había, en algunos casos, sospechosas relaciones con miembros muy cercanos al Partido Popular. Entonces, ese negocio que han hecho, que en algunas ocasiones incluso se les ha garantizado que no iban a tener pérdidas y que si había pérdidas lo íbamos a pagar nosotros, bueno, pues ese negocio al final es una forma de saquear y de esquilmar incluso el dinero que nosotros estamos invirtiendo. O sea, se invierte poco, pero es que el dinero que se invierte se lo están llevando algunos, ¿no? Entonces, es un auténtico desastre. Mientras tanto, hay otras comunidades que, bueno, pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tenemos el ejemplo de Alcira, que lo que se hizo fue revertir. Se ha ido revirtiendo las privatizaciones, se han ido dando pasos marcha atrás en los planes depredadores del Partido Popular, pero desgraciadamente en Madrid pues no conseguimos recuperar la Comunidad de Madrid, no conseguimos un resultado que nos permitiera hacer estas políticas y yo creo que es algo que vamos a lamentar mucho y mucho más en este contexto. Ojalá Mónica algún día pueda ser quien de verdad dirija las políticas sanitarias en esta comunidad y quien diga cómo se podría poner orden, porque desde luego a mí no se me ocurre una persona más idónea para hacerlo, la verdad. Sí, a Mónica, que esperamos en breve poder tenerla también, ¿no?, aquí en nuestras ondas, en RCM. Seguro que está totalmente encantada. Sí, estamos esperando, ha tenido un pequeño percance de salud y tal. Sí, bueno, la pobre. Sí, bastante está haciendo, que ha estado ahí. Está con el codo roto. Y al pie del cañón, tanto en su hospital. No ha parado ni con el codo roto, pero bueno. Sí, y en la asamblea también, no ha dejado su trabajo en la asamblea. Marisa, por favor. No, ni un minuto. Bueno, yo tengo una pregunta por ahí también, que el tema de los CETIs de Ceuta y Melilla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué van a decidir por fin si traerlos a la península o dejar esas 1.700 personas ahí varadas eternamente como si fueran delincuentes? Además, en el CETI de Melilla, pues hay datos de que los solicitantes de asilo del colectivo LGTBI pues están sufriendo no una doble pandemia, sino una triple pandemia en la situación en la que están.
conviviendo. Si es que, porque cada día la convivencia es peor. José Palazón el otro día hablaba del CETI de Melilla como de Guantánamo. Entonces, urge traer a las mujeres, traer a todas las personas que estén en una situación vulnerable a la península, pero parece ser que no hay mucha voluntad tampoco de eso. Pues parece que no, la verdad, porque a mí, de las cosas que están pasando con el gobierno actual que tenemos y que a mí me están sorprendiendo para mal, pues desde luego todo lo que tiene que ver con la situación de migraciones, de refugiados, con todo la pompa y boato con la que se hizo aquel primer recibimiento de un barco y tal. Después ha sido todo absolutamente decepcionante y me parece que muy preocupante. La actuación de Marlaska en ese sentido, siendo problemas que nadie niega su complejidad y que bueno, que evidentemente pues hay que ver con mucho detenimiento cómo se aborda, pero lo que no se puede hacer es que un gobierno progresista permita que se vulneren derechos humanos básicos y fundamentales y en una situación como la que tú estás hablando. Y ante eso, bueno, pues es que nuestro gobierno no se lo puede permitir, porque además en estos aspectos es donde tenemos que marcar firmemente la diferencia con esa extrema derecha que está permanentemente intentando llevar estos temas a la agenda para hacer demagogia y generar odio con ello, ¿no? Pero yo ante esto la respuesta nunca es quedarse 2 pasos atrás y entonces decir, uy, no, voy a no a comportarme como hacían los de antes para que la extrema derecha no pueda sacar partido de esto. Yo creo que es al contrario. Yo creo que cuando se es tibio, cuando no se demuestra que aquí hay una cuestión de principios y se actúa con algo que permita ver que hay una diferencia entre un gobierno progresista que tiene sensibilidad y que tiene principios con respecto a este tema y un gobierno que no lo tiene, o se demuestra esta diferencia o realmente yo creo que entonces es cuando nos ganan de verdad la partida. Así que, y bueno, y en concreto lo que dices, pues en este confinamiento es uno de los aspectos en los que sin duda más vulneraciones de derechos y más situaciones lesivas ha sucedido, porque claro, si están cerradas todas las fronteras de Europa, pues ¿qué no está pasando con toda la situación que teníamos de miles de refugiados que querían venir a España, de situaciones absolutamente dramáticas que ya estaban sucediendo, que es uno de esos grandes problemas ante los que no hay una respuesta evidente ni clara, pero ante los que vamos a tener que enfrentarnos de una forma muy cuidadosa, ¿no? Tanto bueno, pues es uno de ellos, ¿no? Y ahora parece que todos los problemas han quedado borrados por el coronavirus, pero no es así. Sigue existiendo ese problema, como sigue existiendo el problema del cambio climático. Y no puede pasar que ahora de repente parezca que se nos ha olvidado por el coronavirus, ¿no? Muy bien. Diego. Sí, hablando de cambio climático y la nueva ley para el tema del cambio climático que ha sacado este gobierno, ¿qué le parecía más Madrid? Pues nos parece que hay una buena dirección. Además, hay una ministra que nosotros valoramos y que creo que es una persona que tiene su recorrido incuestionable y bueno, o que yo creo que es muy valioso. Pero lamentablemente lo expresaban Inés y Íñigo hace poco cuando entró la ley al Congreso. Se queda un poco corta con respecto a las expectativas que teníamos, ¿no? O sea, creemos que los objetivos tienen que ser bastante más ambiciosos y sobre todo yo creo que ahora mismo lo urgente es entender que la salida a esta crisis del coronavirus tiene que ir ligada de una forma muy, 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 muy cercana a la cuestión de la transición ecológica, a la necesidad de hacer inversiones verdes, de hacer una transformación de nuestra economía
y que eso permita que la reactivación también pase por un cambio de modelo productivo que nos ayude a ser más sostenibles y que también nos ayude a que nuestro país genere pues, empleos de alto valor añadido, que no sea un país tan focalizado en terrenos que después generan empleos precarios. Al final es todo una rueda, pero yo creo que es una labor ineludible. O sea, yo creo que la situación que hemos vivido, por ejemplo, de paro juvenil disparado, que se está disparando ahora específicamente, o sea, donde más se está cebando la crisis económica es en los jóvenes, tiene que ver precisamente con el tipo de empleos que tienen nuestros jóvenes. Pero es que eso, como decía, tiene que ver con que no hay empleos de alto valor añadido, que sí que podría haber si hiciéramos esa transformación ecológica. Pero es que además, al final, de lo que se trataría sería de hacer lo que se ha venido llamando el Green New Deal o un plan Marshall, pero que vaya muy enfocado a este terreno verde. O sea, yo creo que cuando se pelee en Europa por ese fondo de recuperación que sea lo más ambicioso posible, tiene que ir muy claramente destinado a que la salida económica pase por una reactivación precisamente tirando de todos estos sectores que pueden suponer no solamente una forma de escapar de la crisis del coronavirus, sino también de hacer frente a la próxima crisis grande que tenemos enfrente, que es la crisis climática. Y con respecto a esto, Eduardo, hemos mencionado antes que has sido invitado tú, junto con otros integrantes de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, a una comisión parlamentaria de reconstrucción económica, ¿no es así? Es la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Durante unos días, unas semanas, el gobierno pues se llenó mucho la boca con los pactos de Moncloa, los famosos pactos de Moncloa, que nosotros tomamos con cierto escepticismo porque nos parece que tenía más que ver con con un título muy grandilocuente, pero en realidad lo que tenemos que ver es que se consigue de verdad llegar a un acuerdo. O sea, no se trata de hacernos una foto entre políticos porque eso no va a solucionar nada, sino de lo que se trata es de realmente explorar si esos acuerdos van en serio y si van a ofrecer una salida justa a la crisis. Y fundamentalmente nos hemos ido dando cuenta de que, primero, no hay mucha voluntad por las partes y, segundo, que todo ha quedado reducido a una mera comisión parlamentaria. Nos parece que esa comisión parlamentaria está bien, es una comisión en la que vamos a trabajar, en la que como diputados están Íñigo y Mónica, pero además hay 4 subgrupos, uno de sanidad, están Íñigo e Inés como diputados, pero luego hay 4 subgrupos, uno de sanidad en el que está Mónica, uno de reactivación económica en el que está Héctor Tejero, que es nuestro especialista además en temas verdes y también se dedica a temas económicos en este momento. Hay un subgrupo de políticas sociales, donde va a estar Emilio Delgado, que, como sabéis, es una persona que ha llevado, entre otras cosas, todo el tema referente a las residencias de mayores durante toda esta crisis y muchos otros temas ligados a las políticas sociales en la Asamblea de Madrid, y yo, que voy a estar en el subgrupo dedicado a la Unión Europea, en un grupo en el que vamos a tener que discutir mucho sobre cuál es la posición de España ante las instituciones europeas, teniendo en cuenta que lo deseable sería que el gobierno no vaya a Bruselas con la posición del gobierno de España, sino que consiguiéramos que el gobierno fuera a Bruselas con la posición del Estado español en su conjunto, o de España en su conjunto. Eso sería una victoria, porque yo creo que sería un respaldo de verdad, contar con un consenso lo suficientemente fuerte como para que todos los europarlamentarios allí defendieran lo mismo, que tuviéramos una unidad de acción. Yo lo veo difícil porque, viendo la actitud que tiene el Partido Popular y otros países que ni siquiera han sido capaces de votar a favor de los coronabonos, cuando es una cosa que nos importa especialmente a nosotros, ¿no? Tenemos una situación en la que los verdes europeos han propuesto y han votado a favor de los coronabonos, que son un mecanismo para mutualizar la deuda y un mecanismo de solidaridad,
y los verdes han votado a favor de esas propuestas, muchas veces en contra de sus propios gobiernos, de los gobiernos de sus propios países. Es decir, han pedido solidaridad frente a los gobiernos de sus propios países que estaban apostando por salidas que no eran comunes. Y sin embargo tenemos a nuestros europarlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos votando en contra de la propuesta de coronabonos en Europa. Es una cosa que es para mearnos chargota, de verdad. Sí, o sea, es incomprensible. Es incomprensible que quienes más se llenan la boca con el patriotismo, quienes tienen todo el rato la bandera en la boca, quienes están hablando todo el rato de España, luego no defienden nuestros intereses cuando tienen una oportunidad de reclamar que Europa tiene que tener una salida solidaria y justa a esta crisis, porque no podemos repetir los errores de 2008. Es que en 2008 Europa fue artífice y fue cómplice y actuó de tal forma que generó unas políticas de austeridad que causaron un infinito dolor y que resquebrajaron muchos de los cimientos del proyecto. De hecho, si hoy hay los niveles y el apoyo que está teniendo la extrema derecha en toda Europa y los nacionalismos europeos que están intentando pues acabar con esa Unión Europea, entre otras cosas, es por el terreno abonado que genera una Europa que no ha cohesionado y que no ha estado ahí en momentos decisivos como la crisis de 2008. Bueno, pues eso no puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir. Y eso deberían de ser conscientes todos los países europeos. Y desde luego, pues nosotros vamos a apostar por esa salida, vamos a intentar hacer piña con todos aquellos que están en cada país defendiendo estas posturas, y nosotros aportaremos nuestro grano de arena desde esta comisión, intentando porque nos parece un asunto fundamental, porque siendo como podemos ser muy críticos con la Unión Europea, yo pienso que en este momento tenemos retos enfrente que van a desbordar por completo la capacidad de cada uno de los estados que conforman Europa, y que por tanto vamos a tener que encontrar salidas comunes a esos problemas. Y además, porque lo estamos viendo, la tendencia a aislarse, la tendencia a la vuelta a las fronteras rígidas, la tendencia a volver a agitar las banderas nacionales, siempre viene de la mano de los mismos y siempre trae los mismos retrocesos en derechos y libertades. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que reivindicar nuestra soberanía, pero tenemos que apostar por un proyecto común que nos permita, entre otras cosas, hacer frente al coronavirus, pero que también asegure que hay un proyecto sólido para el resto de retos que tenemos enfrente, ¿no? Sí, un proyecto de futuro. Claro, para hacer frente a la crisis ecológica, para asegurar determinados niveles de índices democráticos y de derechos y libertades. Yo estoy escalofriado con que, por ejemplo, en Hungría se haya aprovechado el estado de alarma para dar pasos atrás, pero de gigante, en derechos y libertades, ¿no? O sea, que estamos viendo una deriva autoritaria muy preocupante. Sin ir más lejos, el otro día lo que hicieron fue aprobar una ley que impide de una forma absolutamente violenta el cambio de género en la inscripción de los documentos nacionales de identidad. Entonces lo que han hecho ha sido sustituir donde pone sexo en tu DNI, ahora pone sexo de nacimiento. De tal manera que si tú eres una persona trans, como dicen, no, yo aquí lo que pone es el sexo de nacimiento. Tú tienes que poner en tu DNI el sexo de nacimiento, de manera que obligan a que las personas trans vayan permanentemente por la vida con un documento que no se corresponde con su género o sentido. Pues es una cosa que desde mi punto de vista, es un retroceso totalmente intolerable que Europa no debería permitir. Y que Europa también tiene que ser, no puede ser solamente unidad económica, sino que tiene que ser, sobre todo, también un proyecto político que asegura unos determinados mínimos democráticos de libertades, que protege a la ciudadanía de derivas autoritarias que son intolerables, inaceptables, ¿no? Y que desgraciadamente pues cada vez están teniendo más recorrido en muchos países del mundo, ¿no? ¿Peligra Europa? ¿Peligra la Unión Europea, mejor dicho?
Yo creo que claramente, ¿no? Y acabamos de tener la experiencia del Brexit, hay muchos nubarrones en el horizonte y no han dejado de crecer los euroescépticos en todo este tiempo, pero creo que también es resultado de cómo la Unión Europea se ha comportado en momentos clave en los que todos hubiéramos esperado otra respuesta por parte de ese proyecto común. Entonces, evidentemente, si Europa no se hace cargo de los derechos sociales, de los derechos, de la dignidad de los pueblos que lo componen, si no se hace cargo, pues evidentemente lo que se hace es abonar el terreno a que la gente opte por salir de allí, ¿no? Yo creo que nosotros no debemos caer en eso, todo lo contrario, pero debemos de reivindicar muy firmemente que Europa o es una Europa de solidaridad o es una Europa de derechos sociales y de derechos democráticos, o si es simplemente una unión económica para favorecer los intereses de una determinada región del norte. Si es eso, para eso, pues desde luego no podemos, que no cuenten con nosotros. Pero es que entonces es un desastre, porque lo que estaremos abriendo es la puerta a los malos de verdad. Correcto. Sí, sí. Bien, Diego, ¿tienes alguna Sí, cuestión? una pregunta más. Respecto al tema de educación, tú te has estado ocupando del tema sobre todo de la anterior legislatura, sobre el tema de educación, el tema de universidad, etcétera. Desde un punto de vista, y más teniendo en cuenta la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo, ¿qué modelo de desescalada propone vuestro partido para la vuelta a los centros educativos? Y más teniendo en cuenta que últimamente el gobierno de Ayuso ha puesto encima de la mesa el tema de la vuelta a los centros educativos. ¿Es prematuro todavía? ¿Hay que esperar? ¿Cómo se tiene que hacer? No, pues sí, o sea, yo creo que se han generado muchos problemas educativos en este confinamiento, claramente, que han traído muchos dolores de cabeza, no solamente en enseñanza secundaria, también en la universidad. A mí no me han parado de llegar, no sé, denuncias de estudiantes desesperados por situaciones rocambolescas, en las cuales no sabían cómo iban a hacer sus exámenes, no sabían en qué situación, cómo iba a ser su evaluación, peticiones de devolución de matrícula que no se han llevado a cabo. Ha habido una descoordinación muy importante. En el caso de la universidad, pues sobre todo se han escudado en el tema de la autonomía universitaria para no tomar una solución común, y que la verdad es que hay situaciones muy diversas que hay que atender en su particularidad, pero digamos que ha faltado una orientación estratégica más firme por parte del Ministerio de Universidades de Castells, que creo que podría, por ejemplo, haber tomado decisiones como decir, vamos a posibilitar que todo el estudiante que quiera recuperar sus tasas de matrícula y no presentarse a los exámenes lo haga, porque ni siquiera eso se ha garantizado, ¿no? Y yo creo que quizás hubiera sido más difícil tomar una decisión única para la evaluación de los cursos, porque hay asignaturas de muy diverso tipo, pero hay otras cuestiones que sí que se podían haber solucionado. Y con respecto a educación secundaria, nosotros presentamos una batería de 7 medidas que pensábamos que son bastante generales, pero que sería un poco por dónde tendría que haber ido. Por un lado, reforzar el sistema educativo. Tendríamos que haber buscado un sistema de evaluación que aseguráramos que fuera justo para todo el mundo. Y por tanto tendría que haberse tenido en cuenta también la situación de la situación familiar de los estudiantes, ¿no? Tendría que haber habido una modificación del calendario escolar que tuviera en cuenta pues cómo va a ser el arranque del curso que viene. Pero con respecto a la desescalada ahora mismo, pues dependerá mucho de las condiciones de cada municipio, ¿no? Porque al final no es lo mismo el centro de Madrid que el resto de municipios, ¿no? Sí, con respecto a esto, los municipios ha habido un
se has intentado seguir dando clases durante el confinamiento, de alguna manera telemática, a través de Internet, y se ha notado que ha habido municipios, como puede ser el de Pozuelo, que han tenido que crear bolsas de informática, digamos, de alguna manera, para poder ayudar a estos alumnos a sus casas que no tenían ninguna tecnología. Y han tenido que ser pues donaciones de ordenadores y tal para poder seguir. Esto la comunidad ¿qué tenía que haber hecho? La comunidad ha presumido de que había comprado equipos informáticos y había puesto a disposición, pero la verdad es que no han llegado y hay muchísimas situaciones en las que han tenido que ser las propias familias las que se han autoorganizado, han buscado, como dices, fórmulas. Yo creo que tendría que haber habido un plan para asegurar los medios técnicos en las familias vulnerables, pero es que las familias vulnerables o las familias que tenían menos posibilidad de acceder a determinados recursos es que estaban comiendo pizza. O sea, que es que Claro. esto suena a broma, pero que es que no estaba garantizada, lo que no se ha conseguido garantizar ha sido ni siquiera que se cubrieran las becas de comedor, ¿no? Y se tuvieran en cuenta, se tuvieran cubierta su alimentación de una forma correcta, porque la salida que se ha encontrado en la Comunidad de Madrid pues ha sido francamente la peor de toda España. En otras comunidades se han hecho cheques de supermercado para que fueran las familias las que eligieran los productos que comprar. Ha habido otras comunidades donde se han abierto pues servicios de catering pues en condiciones mucho más saludables y aquí en Madrid lo que hemos tenido ha sido el famoso caso de Telepizza y Rodilla, que claro, bueno, que ha sido dantesco porque la señora Díaz Ayuso decía que a los niños les encanta la pizza y pues sí, pero claro, no 40 o 60 días seguidos, porque eso no lo aguanta nadie. O sea, si uno prueba a comer pizza 3 veces seguidos, que además todos los menús eran de una calidad ínfima, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes esa situación con la alimentación, hablar de medios tecnológicos, pues parece casi como pedirle peras al olmo realmente, pero evidentemente garantizar esa infraestructura es muy importante porque si no lo que se ahonda precisamente es en la brecha educativa. Lo que se ahonda precisamente es en esas desigualdades que ya tenemos un sistema educativo con una enorme segregación escolar, donde hay unos niveles de exclusión muy fuertes, donde hay una desigualdad muy grave que aparece en todos los informes. En Save the Children no para de reflejar que Madrid es una de las regiones con mayor segregación educativa de toda Europa, que tiene que ver pues eso, con ese sistema a 2 velocidades donde hay colegios con muchos recursos concertados y con aires elitistas, y hay otros colegios que parece que no le importan a nadie y que están en unas condiciones muy deterioradas, y este tipo de elementos pues abren un boquete en el sistema educativo y provocan que los estudiantes en peores situaciones se queden mucho más rezagados de lo que ya de por sí se encuentran, ¿no? Y de los obstáculos añadidos que se enfrentan en su proceso educativo. Bien, Marisa, ¿tienes alguna otra pregunta? No, yo creo que ya no, que llevamos mucho. Parte, okay. Podemos estar hablando todo el día. Diego, ¿tienes alguna cuestión que te quede en el tintero? Solo una. Pues adelante con ella, venga. ¿Se ha convertido en imperativo moral hacer oposición a Díaz Ayuso? Pues yo creo que sí. Creo que hay una situación paradójica, y es que mientras que nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, hablo del Ayuntamiento de Madrid porque creo que ha sido un ejemplo paradigmático, pero ha ocurrido también en otros municipios, hemos demostrado que allí donde hay una mínima voluntad de diálogo, de saber estar ante una crisis, pues nosotros somos perfectamente capaces de ser una oposición constructiva, de ser una oposición responsable, de ser una oposición que entiende que este no es el momento para tirar los trastos a la cabeza, que este es el momento de arrimar el hombro. Creo que la altura que tuvo, por ejemplo, Rita Maestre, en ese sentido, la honra muchísimo y pone un ejemplo de lo que es hacer política para nosotros sin sectarismo y con
y sabiendo claramente diferenciar cuándo es un momento de emergencia nacional. Creo que además es algo que el PP, allí donde es oposición, por ejemplo en España, no está demostrando de la misma manera, y que eso también es algo que deberían tener, o sea, que se les debería recordar. Pero es que en la Comunidad de Madrid no tenemos esa situación. En la Comunidad de Madrid, lamentablemente, nos hemos encontrado con una persona que ha caído en una lógica tremendamente fanática, que ha actuado con una enorme deslealtad institucional hacia el gobierno de España, que ha puesto sus intereses partidarios por encima de la gestión y de la salud de los madrileños, que ha intentado hacer de una confrontación con España un juego político que lo único que ha hecho es tomar como rehenes a los ciudadanos, y que eso ha estado muy, muy cerca de ponernos a todos en una situación de extrema gravedad, porque el intento bochornoso de hacer un cambio de fase pasando informes sin firmar por debajo de la puerta, fuera de plazo, el intento desesperado de conseguir ese cambio de fase desoyendo todos los criterios científicos, todos los criterios técnicos, es una cosa muy seria con la que no se puede jugar a la ligera, y creo que Isabel Díaz Ayuso ha dado sobradas muestras. Bueno, hace poco había una encuesta que decía que su gestión, la valoración de su gestión durante la crisis se había desplomado 20 puntos en los últimos 20-30 días que hemos vivido, ¿no? Creo que ha sido una cosa, pues un clamor, el bochorno que hemos vivido en las últimas semanas, y ante eso creo que es el momento de reivindicar que la oposición tiene que tener un papel fuerte y que tiene que demostrar que está ahí. Y además creo que la oposición, que quien tiene el liderazgo de la oposición en este momento, de facto, que es el Partido Socialista, está totalmente desaparecido en la Comunidad de Madrid. Y yo le tengo mucho respeto al señor Gabilondo, pero la verdad es que creo que ha estado totalmente ausente. Yo creo que hemos tenido un papel digno como oposición desde Más Madrid. Creo que, por ejemplo, todos los compañeros, pero en concreto Mónica, porque la ha tocado muy de cerca, ha hecho una labor fundamental, desde su papel como médica y desde luego desde su papel como diputada, pero nos hemos sentido un poco solos a ese nivel, y creo que el Partido Socialista debería haber sido mucho más firme en todo este periodo, porque al fin y al cabo el liderazgo de la oposición a día de hoy lo tiene el señor Gabilondo, que es quien ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero lamentablemente no le hemos encontrado al pie del cañón, y nosotros tenemos que señalarlo porque creo que es muy importante que en esta crisis todos juntos hubiéramos demostrado contundencia ante lo que han estado viviendo los madrileños, que es muy, muy, muy bochornoso. Bueno, a ver, el lunes pasamos a fase 1. Si no cambian las cosas de aquí a mañana, en principio, ¿tú cómo lo ves? ¿Pasamos a fase 1 porque realmente podemos ya pasar a fase 1 en la Comunidad de Madrid, o pasamos a fase 1 por presión? No, yo creo que que Sanidad habrá ido cotejando bien cuáles han ido siendo los avances, y si los técnicos dicen que estamos en posición de pasar, pues me alegro mucho de que ya por fin lo estemos. Yo lo que creo es que hemos llegado más tarde, hemos llegado en peores condiciones, y que podríamos habernos ahorrado todo este espectáculo lamentable. Eso no significa que nos tengamos que confiar, y es más, ahora es cuando toca hacer toda la presión, como decía al principio, para que se asegure que durante este periodo se ponen los rastreadores a funcionar, se hace un seguimiento de los casos y se hace todo lo necesario para evitar un rebrote, ¿no? Y además creo que eso también, como todo en esta crisis, es una tarea también colectiva por parte de la ciudadanía, tomarse en serio pues que esto no significa que
que ahora ya salgamos todos y se descontrole todo y todos hagamos lo que nos da la gana. La fase 1 sigue teniendo muchas restricciones, tenemos que ir muy poco a poco, tenemos que cumplir con paciencia y sobre todo pues ir disfrutando de los progresivos alivios que va teniendo la situación, pero sabiendo que la situación sigue siendo especialmente grave, ¿no? Y que Madrid ha sido el epicentro de esta situación. Eduardo, ¿qué vas a hacer el lunes para estrenar esa fase 1? ¿Cuál es tu? Pues si todo sigue como se espera, pues seguramente mi madre vendrá a comer a casa, que eso si no me mata. Y además me apetece mucho verla y no la he visto en 60 días o en 70 días, vendrá mi madre a comer a casa y después yo creo que empezarán a desfilar todos los amigos y amigas que poco a poco pues iremos a tomar unas cañas o cosas de estas que se echan tanto de menos. Yo en realidad es lo que más echo de menos, porque ahora que ya podemos salir a pasear, pues por lo menos ya no tienes este ahogo de estar todo el día en casa sin poder ni siquiera respirar, ¿no? Pero lo de no ver a la gente, lo de no poder tomarte unas cañas con alguien, yo creo que eso es lo que seguro voy a dedicar bastantes horas la semana que viene. Estupendo. Procuraremos todos tener también ese pequeño desahogo con mucha prudencia y desde aquí, desde Radiemos Collado Mediano RCM, recomendamos a todos nuestros oyentes prudencia, mucha prudencia. La fase 1, como bien ha dicho Eduardo, tiene muchas limitaciones todavía, limitaciones sanitarias, limitaciones de seguridad por nosotros mismos, por todos nosotros. Recomendamos que tengamos paciencia y cierta moderación a la hora de hacer de uso de estas pequeñas nuevos, llamémosle libertades dentro de las fases de confinamiento y del estado de alarma en el que tenemos. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Esperemos que a nuestros oyentes les haya encantado, a nosotros nos ha encantado escucharte y ver tus aportaciones. Marisa, Diego, gracias también por vuestra participación y colaboración. Sí. Y a todos ustedes, aquí seguimos en Desconfinados. Pues muchísimas gracias. Un beso a todos. Muy bien. A todos vosotros. Y como decía, va despidiendo el programa. Ha sido muy agradable poder charlar con Eduardo y hasta el próximo programa.